En este video vamos a ver el uso básico de una pantalla LCD con Arduino. Una pantalla LCD pues viene de pantalla de cristal líquido, que son pantallas muy delgadas y que forman caracteres alfanuméricos, quiere decir letras y números, a través de píxeles monocromáticos que están detrás de la pantalla y que están delante de una fuente de luz reflectora. Quiere decir que si no tiene luz la pantalla difícilmente vamos a poder observar los diferentes caracteres que imprima. Si bien se utilizan desde hace muchos años, desde los teléfonos públicos, en relojes o calculadoras, actualmente se han vuelto muy populares por ser dispositivos muy baratos y en los que podemos ver muchas características de los sistemas de medición o podemos poner texto. Es una manera muy barata y muy sencilla de visualizar información. Generalmente las pantallas LCDs se nombran de acuerdo al número de columnas y de filas que tienen. En este caso, el primer término van a ser las columnas y en el segundo las filas. Las más utilizadas son de 16 columnas por 2 filas. Van a tener en su mayoría 16 pines, en donde el primero va a ser la conexión a tierra o al negativo y el pin 2 va a ser a 5 voltios. Es muy importante tener en cuenta esta disposición, puesto que si conectamos mal la pantalla podemos quemarla o podemos dañarla. Posteriormente, el pin 3 va a ser el control de contraste de la pantalla. Como había mencionado, las pantallas LCD dependen de la luz que hay en su parte anterior. Por lo tanto, tenemos que controlar el nivel de luz para saber si los caracteres se van a ver o se van a ver menos o se van a ver más. Y eso lo vamos a hacer a través del pin 3. Posterior bien, el pin 4 corresponde al RS, que va a ser el selector entre comandos y datos. El pin 5 va a ser el pin de registros de escritura y de lectura de comandos. El 6 es el habilitador o la sincronización de lectura de datos. Y del 7 a 14 va a ser el bus de comunicación por donde nosotros vamos a mandar los diferentes comandos en código binario de 8 bits. Y el pin 15 y el 16 son opcionales puesto que muchas pantallas no los traen y corresponde al backlight, a la luz LED que traen las pantallas para poder visualizarlas de noche. Entonces el pin 15 va a ser el ánodo de ese LED y el pin 16 va a ser el cátodo. Al ser un LED, pues es necesario conectarle una resistencia limitadora de corriente, puesto que no todos los modelos de pantallas la traen integradas y por seguridad pues es conveniente ponerlas. Ya en Arduino vamos a tener instrucciones básicas. El manejo de pantalla LCD es amplio, existen muchos comandos. Vamos a visualizar en este video nada más los más utilizados. Lo primero que tenemos que hacer es introducir el comando Liquid Crystal y vamos a crear un objeto de LCD. Y entre paréntesis los atributos del objeto van a ser hacia dónde van a estar conectados los diferentes pines de Arduino. El pin RS, el pin de habilitador y los pines de datos. Eso ya es a gusto del diseñador, la disposición que va a utilizar en su circuito. Con esto vamos a inicializar el objeto con los atributos que le acabamos de poner a la clase. Después va a ser LCD begin XY y con este comando vamos a inicializar el hardware. Con este inicializamos el objeto Arduino, quiere decir inicializamos el software y con este mandamos el comando de inicialización a la LCD para que comience a recibir datos. La estructura va a ser la siguiente: lcd.begin XY con el número de columnas y de filas que tiene la LCD que vamos a utilizar. Repito, generalmente va a ser 16 por 2. En caso de que se tenga una LCD más grande, pues vamos a colocar en esta parte las coordenadas o el número de filas y de columnas que se tengan. Luego viene LCD set cursor XY. El cursor quiere decir en qué parte va escribiendo el carácter la pantalla. Es como la barrita que nos aparece cuando utilizamos un procesador de textos. Eso viene a ser el cursor. Por defecto, al iniciar la pantalla, el cursor empieza en 00, que viene a ser esta parte de aquí. Quiere decir la columna 0 y el renglón 0, o el renglón 0 y la columna 0. El renglón de abajo entonces sería renglón 1, columna 0. Aquí está renglón 1 y columna 0. Y así sucesivamente se tiene que nombrar a todos los espacios que tenemos disponibles en la pantalla. Comenzando desde el 0 obviamente. Entonces, dependiendo del tamaño de la pantalla, pues podemos colocar el cursor en diferentes posiciones. ¿Por qué es importante esto? Si bien la pantalla por defecto inicia en el 00,
una vez que colocamos un texto, el siguiente texto que se quiere imprimir va a imprimirse a partir de donde se quedó el cursor. Entonces, supongamos que escribimos aquí una palabra y nosotros queremos imprimir la que sigue en el renglón de abajo, en la fila de abajo, tenemos que indicarle a la pantalla que cambie el cursor hacia donde nosotros queremos imprimir. En caso contrario, nos va a imprimir en donde el cursor se quedó. Entonces, esta instrucción es muy importante para gestionar el espacio de caracteres en la pantalla LCD. Posteriormente viene lsd.print y entre paréntesis la cadena de texto que vamos a imprimir. En este caso podemos imprimir cadenas de texto que van a ir entrecomilladas, que van a ser cadenas constantes, o podemos imprimir variables numéricas colocando en el paréntesis el nombre de la variable. ¿Dónde lo va a imprimir? Lo va a imprimir en la posición actual que se tenga en el cursor de la pantalla. Muy bien, vamos a ver ahora las conexiones. La pantalla LCD, pues como vimos en la parte anterior, tiene 16 pines en su mayoría, algunas 14. Y los más importantes o los que nosotros podemos gestionar la manera en que vamos a utilizarlos van a ser RS, E y los 4 pines de datos. Las librerías de Arduino y de la mayoría de los microcontroladores vienen preparadas para únicamente trabajar con 4 bits de los 8, reduciendo así el espacio que necesitamos nosotros de puertos en la placa Arduino. Entonces la conexión, como observamos, el pin 1 va a tierra, el pin 2 va a 5 volts y el pin 3 va a ir conectado a un potenciómetro conectado a las alimentaciones, que es el que va a variar el voltaje EE que nos va a generar el cambio de contraste. Los demás pines van a ser asignados de acuerdo al código. Aquí tenemos un código de ejemplo. Lo primero que hacemos es decirle al Arduino que vamos a trabajar con una pantalla LCD, incluyendo la librería liquidcrystal.h que ya viene por defecto en el programa o en el IDE de Arduino. Posteriormente vamos a declarar constantes enteras que van a corresponder a los pines que vamos a utilizar en la pantalla. En este caso estoy diciendo que el pin RS va a ser el puerto 12, el pin de habilitación va a ser el pin 11 y así sucesivamente. Entonces esto lo podemos omitir en caso de que queramos declararlos directamente en la parte de la inicialización del objeto, pero nos ayuda a tener una idea de lo que estamos haciendo. Posteriormente realizamos o creamos el objeto LCD con los atributos que habíamos declarado en la parte anterior. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que es que nosotros al inicializar la LCD coloquemos el cursor 0 en 0, porque si bien por defecto ya viene en esa posición, es importante decir en qué parte está el cursor para nosotros también guiarnos. Entonces en este ejemplo vamos a escribir sistemas automotrices, que es la carrera, y nosotros vamos a poner que el cursor se va a imprimir en la 00 y posteriormente vamos a imprimir la palabra sistemas. Como es una constante o es un arreglo de caracteres, son letras que no van a cambiar, lo vamos a poner entrecomillado. Posteriormente voy a cambiar el cursor al siguiente renglón, pongo la coordenada X en 0 y la coordenada Y en 1, que viene a ser la A, y allí imprimo automotrices. Podemos observar que este código está en la parte del VoiceTube. ¿Por qué? Realmente cuando tú imprimes algo en la pantalla LCD no se va a borrar hasta que tú le digas a la LCD que se borre o hasta que se desenergice. Una vez que imprimes algo, esa letra no se va a borrar. Y esto es un aspecto que hay que tomar en cuenta, puesto que si en algún momento imprimimos una letra y no sobreescribimos en ella o no la borramos, esa letra se va a quedar ahí. Sucede mucho con los números, que al imprimir un número con 2 decimales, se imprimen los 2 decimales y al imprimir con un solo decimal el último dígito se queda guardado y nosotros creemos que pertenece a la cantidad actual, siendo que es una imagen que se imprimió anteriormente. Entonces es importante buscar una manera de borrar los caracteres que no se estén utilizando o que ya no sean necesarios. Entonces, en este caso, como nada más me interesa imprimir el texto una sola vez, lo pongo en el voice setup y en el void loop no pongo nada, puesto que no voy a imprimir ninguna otra cosa. Podemos entonces, aquí en el caso de Proteus no tenemos la parte del background, la parte del LED de background, por lo tanto pues no es necesario colocar los pines A y los pines K. Bien, con nuestro código generado y habiendo visto cómo se realizan las conexiones de la pantalla,
Vamos a proceder a verificar el funcionamiento. En la parte de derecha tenemos el circuito armado físicamente. Aquí podemos observar el potenciómetro de contraste, es el que se va a encargar de manejar el contraste, y las conexiones necesarias que vienen de nuestro Arduino. En este caso, la pantalla LCD que estoy utilizando sí tiene luz de fondo, por lo que podemos utilizar el backlight. Si nos fijamos, ahí está encendido el backlight de la LCD. Muy bien, vamos a verificar el código que acabamos de realizar. En este caso ya tengo cargado el programa en el simulador. Entonces, si yo doy play, observamos que aparece el letrero o el texto que acabamos de nosotros de programar. Vamos a cargar ahora la placa Arduino. Entonces podemos observar que también se ha cargado correctamente en la placa. Si yo presiono reset, el texto sigue ahí, se vuelve a imprimir. Y ahora voy a variar ahora el contraste de la pantalla para que veamos la diferencia. Podemos ver que ahí varía el contraste de la pantalla de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Ya ve, hay lugares en donde necesitamos más contraste y hay lugares en los que requerimos menos constante. Entonces vamos a intentar ahora imprimirlo de otra manera. Vamos a tratar de imprimir sistemas un poquito más centrado. Entonces voy a cambiar el cursor en el eje de las X, lo voy a poner en la posición 3. Voy a cargar el programa, me voy a centrar en el circuito físico, y si nos fijamos ahí ya queda un poquito más centrado el texto. Voy a recorrer también automotrices, lo voy a recorrer en el eje de las X 2 posiciones. Y de esa manera es como podemos controlar la ubicación del texto en nuestra pantalla LCD. Podemos observar que podemos imprimir también diversos caracteres. Vamos a imprimir este aquí. Entonces es cuestión de nosotros diseñar nuestros menús o diseñar nuestros elementos de visualización de acuerdo a las necesidades que tengamos, pues para tener una mejor optimización y una mejor presentación de nuestros textos. ¿Qué sucede si en nuestro proyecto necesitamos caracteres especiales o dibujos? En muchas situaciones es necesario utilizar dibujos o utilizar símbolos que no vienen definidos dentro de la librería. Por ejemplo, cuando queremos hacer una visualización de temperatura y queremos utilizar el símbolo de grados, el círculo, este símbolo no viene definido, por lo que es importante conocer cómo crear nuestros propios caracteres dentro de la pantalla LCD. Para ello, la librería trae un gestor de caracteres custom que nos permite poder dibujar dentro de un área de 5 columnas por 8 filas. Quiere decir que tenemos un lienzo de 5 por 8 en la que cada fila representa un número binario. Entonces podemos decir que el lienzo está en ceros, es un lienzo en ceros, y cada píxel que yo quiera colorear o que yo quiera oscurecer va a representar un 1. En este caso tengo un ejemplo de un fantasma de Pac-Man que hemos creado su mapa de bits, o sea que bytes. Para representarlo vamos a crear un arreglo de caracteres, y en ese arreglo de caracteres vamos a poner el número binario de cada una de las filas separados por una coma. Si nos fijamos, la primera fila sería un 0, 1, 1, 1, 1, y este es el que sigo. La segunda fila coloco el número binario recordando que lo que está oscurecido es un 1 y lo que está en blanco es un 0, y así sucesivamente hasta completar las 8 filas del lienzo. Para ello nos podemos ayudar de softwares o páginas de internet que ya nos presentan el número binario o la parte del código que requerimos. Entonces, ¿qué cambia del código en comparación al anterior? Volvemos a tener la librería, incluimos la librería. Posteriormente definimos el objeto LCD. Si se fijan en este caso, ya no lo definí con constantes, definí los pines directamente. Y posteriormente voy a cargar el mapa de bytes o el mapa de binario del dibujo dentro de un arreglo. Creamos un arreglo de tipo byte con el nombre que nosotros queramos. En este caso yo definí el dibujo de Pac-Man y el dibujo del fantasma, y voy a colocar separados por comas cada uno de los números binarios que hemos generado. Ya una vez que hemos declarado todos los símbolos que queremos utilizar, vamos a
a proseguir al apartado de configuración. Y lo que hacemos es utilizar el comando lsd.createChar, que va a requerir de dos parámetros. El primer parámetro va a ser qué número de carácter customizable queremos o en qué posición lo queremos guardar. En este caso va a ser la 0. Y el arreglo de bytes o el arreglo de binario que nosotros queremos almacenar en esta posición. Entonces en este caso yo almacené en la posición 0 el byte de Pacman. Posteriormente defino el siguiente objeto o el siguiente dibujo que va a estar en la posición 1 y que va a corresponder al byte fantasma. Una vez que ya he definido los caracteres custom que quiero crear, inicializo la pantalla LCD para comenzar a trabajar. Y ahora en lugar de utilizar lsd.print voy a utilizar lsd.write. La palabra byte quiere decir que esto lo va a convertir a un byte y el número de carácter customizable que quiero imprimir. En este caso, si yo quiero imprimir Pacman, voy a escribir un 0, y si quiero escribir un fantasma, lo voy a poner la posición 1. Entonces de esta manera podemos nosotros crear nuestros propios símbolos y nuestros propios dibujos para utilizarlo en la LCD. Les voy a mostrar una herramienta que les puede ayudar a crear sus propios caracteres customizables. La herramienta es LCD Custom Character Generator, que está en esta página de internet. Es una página que alguien creó para poder ayudarnos. Y aquí lo único que hacemos es crear el símbolo que nosotros queremos. Vamos a tratar de hacer una carita feliz. Le damos clic a cada cuadrito que queremos iluminar. Y la página automáticamente nos crea el código que nosotros que debemos de cargar en el Arduino para poder utilizarlo. En este caso, si vamos a utilizar más de uno, pues lo recomendable es únicamente copiar el mapa de caracteres y pegarlo dentro del código de aquí. En este caso voy a crear este símbolo y lo voy a cargar para utilizarlo más tarde. Entonces, aquí en este caso voy a poner cara feliz. Muy bien. Entonces vamos a observar el funcionamiento del código anterior en Arduino, en donde les decía el Pacman y el fantasma, que ya están aquí. Podemos observar que iniciamos la librería, creamos el mapa de bytes de cada uno de los caracteres y aquí creamos cada uno y lo cargamos al Arduino. Entonces voy a cargar la pantalla y podemos observar que se ha impreso el Pacman en la posición 00 y el fantasma en la siguiente posición. Entonces vamos a crear el siguiente carácter. Voy a posicionarlo a guardar 2 y va a ser cara feliz. Y lo que hago sería utilizar esta instrucción nuevamente y ahora escribir la siguiente posición. Entonces, si nos fijamos, también ya se ha impreso la carita feliz. ¿Qué pasa si yo quiero ir moviendo a ese Pacman de posición? Si yo quiero que ese Pacman se vaya recorriendo en todo el eje de las X, pues entonces me voy a ir al void loop y lo que voy a hacer es crear un ciclo for desde 0 hasta 15, que va a ser la posición de la pantalla, el número de caracteres de toda la fila, y voy a hacer un incremento. Recordemos que la posición la define el cursor, por lo tanto, si yo quiero que se mueva cada iteración del ciclo for, lo voy a mover una posición hacia la derecha. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es colocar el cursor en la posición X que se va a mover, que en este caso sería la variable Y, porque cada iteración Y va a irse incrementando, va a valer 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 15, y esa posición va a ir cambiando cada vez. Por lo tanto, lo que va a variar va a ser la posición en X, y aprovecho que Y está variando para ponerlo ahí. El renglón se va a quedar en 0, puesto que no quiero que se mueva de renglón. Para que se observe, le voy a colocar un delay de 300 milisegundos. Entonces, ahora sí voy a imprimir estos caracteres. Voy a borrar la carita para únicamente dejar el Pacman y el fantasma. ¿Por qué ya los quito del voice setup? Porque ahora sí voy a hacer movimiento de caracteres. Entonces necesito que se muevan constantemente.
Entonces vamos a cargar esta práctica. Muy bien, aquí me dice que no he declarado la letra I, no olvidé declarar la variable, entonces coloco ahí la letra I. Voy a volver a cargar. Me falta también el sd.setCourse. Muy bien. Entonces, como podemos observar, ya se está moviendo. Pero ¿qué sucede? Aquí es el fenómeno que les comentaba, que cada que ustedes imprimen un carácter, ese carácter no se borra al menos que lo sobrescribas o que lo borres. Por lo tanto, como ya imprime un Pacman, ese Pacman se queda impreso hasta que tú lo borres o hasta que se sobrescriba. Entonces, para asegurarnos que no pase eso, cada que imprima o cada que termine de imprimir, vamos a borrar la LSD. Para eso existe el comando lsd.clear, que lo que hace es borrar o limpiar todos los caracteres que están en la LCD. Entonces, cada que imprima un nuevo Pacman, una vez que lo imprima y que continúe la siguiente iteración, va a borrar toda la pantalla para que quede visible. Entonces, vamos a subir el código. Y ahí podemos observar cómo ya los caracteres se borran una vez que lo hacen y el Pacman recorre todo el renglón. Entonces, como comenzó en 0, cada que entra al for vuelve a comenzar en 0, termina las 15 repeticiones y vuelve al 0 y así sucesivamente hasta que termina toda la fila. Entonces, esta es una manera de cómo utilizar la LCD, sus caracteres especiales y cómo generar movimientos o secuencias dinámicas en la pantalla.